Inicio impactante. Atención, antes de sumergirte en esta historia, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte más relatos que te harán reflexionar. Dale like a este video y deja tus comentarios al final. Alejandro Vargas ajustó el traje de 3.000 euros. Una prueba silenciosa de una vida de victorias incuestionables. En la frialdad de ese juzgado, su divorcio iba a ser la última y gloriosa adquisición de su nueva vida. Esperaba lágrimas, una mujer destrozada, el fantasma de la esposa que había dejado atrás. Pero entonces, Marina entró. No estaba destrozada, sino forjada en hierro. El sencillo y elegante vestido que llevaba no susurraba derrota. Vibraba con un poder tranquilo que él no había visto en años. Sus ojos, claros y serenos, se encontraron con los suyos. En esa única y perturbadora mirada, Alejandro se dio cuenta de que esto no era un final. Era la hora de la verdad. El comienzo del final. El aire en la sala 4B del juzgado de la Plaza de Castilla era pesado, con el aroma a papel viejo y aire refrigerado, un perfume estéril para la silenciosa muerte de los matrimonios. Alejandro Vargas se sentía inmune. Para él, aquello era solo otra sala de juntas, otra negociación, donde su posición era inexpugnable. Se sentó a la mesa de caoba pulida, un rey en su traje a medida de Segna, flanqueado por don José Pérez, un abogado cuya implacabilidad era tan legendaria como su tarifa por hora. A su lado, Lucía, su prometida, le apretó la mano. Su tacto era perfectamente cuidado y frío. Su anillo de diamantes, capturando la luz fluorescente en una serie de destellos agudos y posesivos. Ella era el futuro. Joven, vibrante, un hermoso testimonio de su éxito. Había ensayado mentalmente este día durante meses. Era el paso final para cerrar un capítulo que ya había reescrito. Imaginó a Marina llegando agitada, su cabello ligeramente revuelto, sus ojos hinchados por una noche de llanto. Se había preparado para ver a la mujer que había dejado, una mujer que se había convertido, en su mente, en una fotografía descolorida de una vida que ya no le quedaba bien. Había ensayado una mirada de simpatía distante, un gesto que había practicado en el espejo de su nuevo ático, con vistas al resplandor de Madrid. Pero la mujer que empujó las pesadas puertas de la sala no era una fotografía. Era una extraña. Marina se movía con una compostura serena, casi inquietante. El vestido azul marino que llevaba era modesto, pero perfectamente entallado. Su cabello oscuro recogido en un moño sencillo y elegante. No había señales de noches sin dormir. Las finas líneas alrededor de sus ojos hablaban de sabiduría, no de dolor. No se apoyaba en su abogado en busca de apoyo. Caminaba a su lado como una igual. Su mirada barrió la sala una vez, fría y analítica, antes de aterrizar en Alejandro. No era una mirada de odio o desamor. Era una mirada de evaluación, como si lo estuviera viendo con claridad por primera vez en mucho tiempo. Y quizás no estaba del todo impresionada. La simpatía distante que había preparado murió en sus labios. En su lugar, un frío nudo de aprensión se formó en su estómago. Esta no era la mujer temblorosa y derrotada que su narrativa requería. Todos de pie, la voz del alguacil resonó, y el raspado de las sillas de madera llenó el silencio. La jueza señora Torres, una mujer con reputación de no sufrir a los tontos, tomó su asiento. Sus ojos, agudos e inteligentes, escanearon a las partes. Estamos aquí hoy para finalizar la disolución del matrimonio entre Alejandro Vargas y Marina Vargas. Don José, he revisado la propuesta de acuerdo. Parece generosa. Don José Pérez se levantó,
su sonrisa tan suave y pulida como sus zapatos. En efecto, su señoría, el señor Vargas desea asegurarse de que la señora Vargas esté bien cuidada en reconocimiento de sus 22 años de matrimonio. Lo dijo con un aire de profunda magnanimidad, como si Alejandro le estuviera regalando un pequeño país. Alejandro observó a Marina en busca de una reacción, un destello de gratitud, de alivio. No vio nada. Ella se sentó con una postura perfecta e inmóvil, sus manos descansando tranquilamente en su regazo. Su abogado, un hombre llamado Elías Ruiz, cuya firma era respetable, pero difícilmente de la misma liga que la de don José, se puso de pie. «Su señoría», comenzó Elías con voz tranquila y firme, «mi clienta, la señora Vargas, aprecia la minuciosidad de la oferta del señor Vargas». Una ligera pausa. Alejandro sintió que Lucía se movía a su lado, sus uñas clavándose casi imperceptiblemente en su mano. «Sin embargo», continuó Elías, «no estamos aquí hoy para discutir la división de los bienes matrimoniales en el sentido tradicional. Mi clienta no impugna la oferta por la casa familiar, la pensión o los acuerdos de manutención para su hija Sofía. La expresión de suficiencia de don José vaciló por una fracción de segundo. Esto no estaba en el guión. Alejandro se inclinó hacia adelante. El nudo en su estómago se apretó. ¿Qué era esto? ¿Algún truco para pedir más? Entonces, ¿qué estamos aquí para discutir, señor Ruiz?, preguntó la jueza Torres, frunciendo el ceño. Elías Ruiz abrió una carpeta de cuero sobre la mesa. «Estamos aquí, su señoría, para presentar una moción para reconocer a Marina Vargas, no como una cónyuge dependiente, sino como socia fundadora de Vargas Innovaciones». Un silencio atónito descendió sobre la sala. Alejandro sintió que la sangre se le escurría del rostro. Miró a Marina, que finalmente giró la cabeza y se encontró con su mirada directamente. El poder tranquilo que había visto antes ahora tenía un nombre: convicción. Lucía jadeó a su lado, un sonido diminuto e indignado. «Eso es una barbaridad, su señoría», farfulló don José, encontrando su voz. «Vargas Innovaciones fue fundada por el señor Vargas, y solo por él. La señora Vargas era ama de casa, una madre maravillosa, estoy seguro, pero no tuvo ninguna participación en el negocio. ¿Es eso así, señor Vargas?». La mirada de la jueza Torres se fijó ahora en él, afilada como un trozo de vidrio. Alejandro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mente se tambaleó, retrocediendo 2 décadas, a un garaje abarrotado que olía a aceite y ambición. Vio a Marina, entonces con solo 24 años, examinando sus caóticos planos, su título de Bellas Artes, dándole una visión para el diseño que a él le faltaba. Recordó cómo ella vendió el coche de su difunto padre para pagar la primera solicitud de patente. Recordó cómo ella trabajó en 2 trabajos para mantenerlos a flote mientras él perseguía un sueño, su creencia en él siendo el único capital real que había tenido. Lo había olvidado, o más bien, había elegido olvidar. Había enterrado esos recuerdos bajo capas de éxito, reescribiendo la historia hasta que él era el único protagonista, el genio hecho a sí mismo. El abogado de Marina deslizó un documento por la mesa. «Tenemos el cheque de su padre para la patente. Tenemos sus bocetos de diseño para los primeros 3 prototipos de productos. Y tenemos una docena de declaraciones juradas de los primeros empleados que testificarán que Marina Vargas no fue solo una esposa de apoyo. Fue la arquitecta de toda la filosofía de interfaz de usuario de la empresa». Cada palabra era un golpe de martillo, desmantelando la fachada de su vida. Miró a Lucía,
su rostro una máscara de confusión y furia, su anillo de diamantes de repente luciendo ostentoso y barato. Miró a Marina, su expresión no de triunfo sino de resolución. No estaba allí para arruinarlo. Estaba allí por la verdad, y en el aplastante silencio de ese juzgado, Alejandro Vargas, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que ya había perdido lo único que realmente importaba. La mansión vacía. El viaje de regreso a la mansión de La Moraleja fue un asunto silencioso y asfixiante. Lucía, por una vez, estaba sin palabras, su mente visiblemente corriendo para calcular las implicaciones financieras del bombazo de Marina. El shock se había cuajado en una ira venenosa que irradiaba de ella en oleadas. Alejandro miraba por la ventana polarizada del Bentley, las calles arboladas de Madrid desdibujándose en una mancha verde indiferente. La casa, cuando llegaron, se sentía menos como un hogar y más como un mausoleo. Era un monumento a su éxito, una estructura de vidrio, acero y mármol blanco que Lucía había diseñado meticulosamente. Cada superficie estaba pulida hasta brillar. Cada mueble era una obra de arte minimalista en la que daba miedo sentarse. No había huellas dactilares en el vidrio, ni desorden en las encimeras, ni vida. «No puedo creer su descaro», finalmente escupió Lucía, estrellando su bolso ridículamente caro contra una consola de mármol. El sonido resonó en el vestíbulo cavernoso. «Una socia fundadora, después de todo lo que le has dado. Es una mujer codiciosa y amargada, Alejandro, y la aplastaremos. Esto es un insulto». Alejandro caminó a su lado, sus pasos inquietantemente fuertes en el suelo de mármol. Fue a la ventana que daba a la piscina infinita, que a su vez daba a la ciudad. Era la vista que siempre había querido, la prueba de que estaba en la cima del mundo. Hoy, simplemente se veía solitaria. Vendió el coche de su padre. Dijo, con voz tranquila y distante. «¿Qué?», espetó Lucía, siguiéndolo. «¿De qué estás hablando?» «Un Ford Mustang del 68. Era lo único que le había dejado», continuó, hablándole más al vidrio que a ella. «Ella amaba ese coche, pero nuestra solicitud de patente vencía y nos faltaban 2.000 euros, así que lo vendió, sin dudarlo». Lucía lo miró fijamente, su rostro perfectamente esculpido, una mezcla de impaciencia e incredulidad. «Alejandro, eso fue hace 20 años. Esto es ahora. ¿De verdad te estás poniendo sentimental? Ella está tratando de robarnos millones de euros». La palabra «nosotros» flotó en el aire, sintiéndose vacía y transaccional. Él se volvió para mirarla. Vio a la mujer hermosa y ambiciosa que había elegido, la mujer que adornaba su brazo en los galas, que entendía la moneda del poder y la imagen. Pero por primera vez se encontró buscando en su rostro algo que no estaba allí, una historia compartida. Ella era una hermosa adición a su vida, pero Marina había sido la base. De repente, de manera violenta, fue transportado a un recuerdo tan vívido que se sintió como un viaje en el tiempo. Estaban en la cocina de su primer hogar, un pequeño piso de alquiler en el barrio de Gracia, que siempre olía vagamente a jazmín. Él tenía 32 años y Vargas Innovaciones acababa de conseguir su primer gran contrato. Estaba aterrorizado, extasiado y completamente agotado. Leo, su hijo, era un niño pequeño, golpeando una cuchara de madera contra una olla, y Sofía era un peso nuevo y cálido en los brazos de Marina. Marina estaba revolviendo una olla de salsa de tomate, su cabello en un moño desordenado, una mancha de harina en su mejilla. Llevaba una vieja sudadera de él, manchada de pintura. Levantó la vista y lo miró. Una sonrisa lenta y radiante
extendiéndose por su rostro. No necesitaba decir una palabra. En esa sonrisa, él lo vio todo. Creo en ti. Podemos hacer esto. Estamos juntos en esto. El recuerdo se desvaneció, dejando un profundo dolor en su lugar. Miró alrededor de la mansión estéril y silenciosa. Él y Lucía no tenían conversaciones como esa. Discutían carteras de acciones, destinos de vacaciones y qué evento benéfico ofrecía las mejores oportunidades de establecer contactos. Nunca hablaban de miedo o fracaso, porque en su mundo, esas cosas no debían existir. Alejandro, ¿me estás escuchando? La voz de Lucía atravesó su ensoñación, aguda por la irritación. Don José está llamando. Necesitamos un plan. Él miró la piscina infinita, su superficie perfectamente quieta, reflejando el cielo frío y vacío. Había construido esta vida, esta jaula perfecta y pulida, pieza por pieza. Había cambiado el calor caótico de ese piso de gracia por este palacio silencioso. Había cambiado a una compañera por un accesorio. Pensó que había ascendido, que se había desprendido de su vieja vida como una serpiente muda de piel. Pero parado allí, con el eco de su pasado resonando en sus oídos, sintió una realización aterradora y repugnante. No se había desprendido de su vieja piel. Había desprendido su alma, y ni siquiera se había dado cuenta de que se había ido hasta este mismo momento. Había ganado todo lo que siempre quiso, y ahora estaba en bancarrota de una manera que su contable nunca podría medir. La redención comienza. Mientras Alejandro estaba en su jaula dorada, Marina regaba sus hortensias. Su nuevo hogar era una modesta vivienda de 2 pisos en un tranquilo barrio de South Pasadena, el tipo de lugar con un amplio porche delantero y una puerta chirriante. Era un mundo de distancia de la mansión de La Moraleja, y nunca se había sentido más en paz. La casa no estaba llena de arte curado por su valor de inversión. Estaba llena del arte desordenado y vibrante de sus hijos, enmarcado y colgado con orgullo. El aire olía a tierra para macetas, a abrillantador de limón y a las galletas con chispas de chocolate que Sofía estaba horneando en la cocina. Después de que él la dejara, había habido un período de caída libre. El shock, la traición, la humillación pública habían sido un golpe físico. Durante semanas había funcionado en piloto automático. Sus amigos se habían unido, esperando que se desmoronara. Le trajeron comida y vino, y hablaron de Alejandro en tonos furiosos. Le dijeron que contratara al abogado más vicioso. Pero a medida que el shock inicial disminuyó, algo más tomó su lugar. No era un deseo de venganza, era una lenta y creciente sensación de claridad. Durante años, había estado viviendo a la sombra de Alejandro, su propia identidad subsumida por sus roles como esposa de, madre de. La mansión había comenzado a sentirse como una prisión mucho antes de la llegada de Lucía. Había mirado a sus hijos, a la ira latente de Leo y al dolor tranquilo de Sofía, y se había dado cuenta de que revolcarse en el victimismo era un lujo que no podía permitirse. No era quien ella era. La misma mujer que había vendido el coche de su padre y había dibujado logotipos en servilletas, todavía estaba allí. Solo tenía que volver a encontrarla. Así que se mudó de la mansión, rechazando la oferta de Alejandro de un apartamento de lujo. En cambio, encontró esta casa, un lugar que necesitaba trabajo, un lugar en el que podía volcar su propia energía. Inició un pequeño negocio de diseño de paisajes, canalizando su ojo artístico para crear jardines.
No era una empresa multimillonaria, pero era suya. Estaba construyendo algo de nuevo, con sus propias manos. «Mamá, las galletas están listas», llamó Sofía. Marina sonrió, dejando la regadera. «Huelen increíble, cariño». Entró, el calor de la cocina envolviéndola. Sofía, a sus 16 años, tenía el intelecto agudo de su padre, pero el corazón compasivo de su madre. El divorcio la había golpeado con fuerza, pero ver a su madre redescubrir su fuerza había sido un ancla poderoso. «Llamó Leo», dijo Sofía. «Preguntó cómo te fue hoy». «Fue interesante», dijo Marina, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Papá se veía sorprendido?», preguntó Sofía. «Sí», dijo simplemente. «Creo que sí». No había tomado la decisión de solicitar su sociedad a la ligera. No se trataba del dinero, sino de reclamar su propia historia. Durante 2 décadas, Alejandro había contado la historia de Vargas Innovaciones, y su papel había disminuido hasta desaparecer. Estaba borrando su pasado. Sus hijos estaban creciendo escuchando un mito. No podía permitir que eso sucediera. «Tu abuelo estaría orgulloso, ¿sabes?», dijo Marina suavemente. Siempre decía que lo más importante que puedes poseer es tu propia historia. Esa noche, Marina se sentó en el columpio de su porche delantero. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Elías Ruiz. «Don José amenaza con una contrademanda. Están nerviosos. Mantente fuerte». Hace un año, un mensaje así la habría enviado al pánico. Esta noche, solo sintió una calma decidida. Pensó en Alejandro, no con ira, sino con una profunda y cansada tristeza. Había ganado el mundo, pero había perdido su brújula. Ella no estaba luchando contra él por venganza. De alguna manera, también estaba luchando por él. Por la verdad. El precio de la verdad. La moción que Marina presentó causó una onda expansiva en el mundo, cuidadosamente construido de Alejandro. La historia se filtró a la prensa financiera. No los detalles del asunto, sino la narrativa más convincente de la ex esposa brillante reclamando su parte en un imperio tecnológico. Los titulares fueron brutales. El fantasma en la máquina. ¿Borró Alejandro Vargas a su cofundadora? De repente, Alejandro no era solo un CEO divorciado. Era un potencial fraude. El Consejo de Vargas Innovaciones, un grupo de hombres estoicos que valoraban la estabilidad por encima de todo, convocaron reuniones de emergencia. El precio de sus acciones sufrió una pequeña pero notable caída. La presión dentro de la mansión se volvió insoportable. La furia inicial de Lucía se había transformado en una campaña obsesiva para gestionar la situación. Estaba al teléfono constantemente con agentes de relaciones públicas y abogados, su voz un staccato agudo que resonaba en los pasillos de mármol. «Necesitamos emitir un comunicado», anunció una noche, paseando frente a la chimenea. Algo que la pinte como una cónyuge descontenta. «Hablaremos de tu trabajo filantrópico, de tu compromiso con la empresa. Necesitamos controlar la narrativa. Alejandro estaba sentado en un sillón de cuero, con un vaso de Macallan 25 intacto en la mano. Miraba una vieja fotografía que había sacado de una caja, una Polaroid descolorida de él y Marina, jóvenes y radiantes, de pie frente a su garaje. Un letrero que habían pintado a mano estaba clavado en la puerta. «Sede de Vargas Innovaciones». «No hay narrativa, Lucía», dijo, su voz cansada. «Solo hay la verdad». «La verdad es lo que la gente cree», replicó, su frustración a flor de piel. «Y ahora mismo están empezando a creerle a ella. Esto está afectando a la empresa. Esto está afectando a mi futuro, nuestro futuro».
Ahí estaba de nuevo, el interés propio, desnudo y sin barniz. Él la miró, la vio de verdad, y vio el pánico en sus ojos. No estaba en pánico por él o por la integridad de su trabajo. Estaba en pánico porque la jaula dorada a la que tanto le había costado entrar estaba amenazada. Cuando nos conocimos, dijo Alejandro lentamente, me dijiste que te impresionó mi visión. Y lo hizo. Todavía lo hace, dijo, su tono suavizándose mientras intentaba una táctica diferente. Se acercó y se arrodilló junto a su silla, poniendo una mano sobre su rodilla. Eres el hombre más brillante que he conocido. No, dijo él, sacudiendo la cabeza. Te impresionó mi jet. Te impresionó mi ático en Nueva York. Te impresionó el hecho de que podía cerrar un restaurante con estrellas Michelin para una cena privada. Te enamoraste de los resultados, Lucía. Nunca te interesó el proceso. Ella retrocedió como si él la hubiera abofeteado. Eso no es justo. Te amo. Las palabras sonaban huecas, ensayadas. ¿Lo amaba a él o amaba la idea de él, el poder que él ejercía? El punto de ruptura llegó unos días después. Alejandro estaba en una llamada con el consejo, un asunto brutal, donde se vio obligado a defender su integridad. Estaba exhausto. Después de colgar, entró en el dormitorio principal para encontrar a Lucía rodeada de muestras de tela y revistas de diseño. Estoy pensando que deberíamos redecorar la casa de Marbella, anunció alegremente, como si él no hubiera sido profesionalmente diseccionado. Esta decoración está muy anticuada. Quiero algo más moderno, líneas limpias. ¿Qué te parece este mármol italiano? Alejandro la miró fijamente. La desconexión completa y total de su realidad era asombrosa. Él estaba luchando por el alma de su empresa, por su reputación, y ella estaba preocupada por la decoración de interiores. Una risa oscura y amarga escapó de sus labios. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó ella, frunciendo el ceño. La casa de Marbella, dijo él, las palabras goteando con una ironía que ella no podía comprender. Marina odiaba esa casa. Decía que era ostentosa. Decía que la compramos para impresionar a gente que ni siquiera nos caía bien. Bueno, se equivocaba, dijo Lucía a la defensiva. Es una propiedad impresionante. No, Lucía, dijo él, la exasperación en su voz reemplazada por una repentina claridad escalofriante. Tenía razón. Caminó hacia el armario, un enorme vestidor más grande que su primer apartamento. Sacó una maleta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lucía, su voz subiendo de alarma. Me voy a un hotel, dijo, arrojando camisas y pantalones a la bolsa con precisión metódica. Necesito espacio. Necesito pensar. ¿Pensar en qué? ¿En cómo luchar contra ella? No, Lucía, dijo Alejandro, haciendo una pausa para mirarla, la Polaroid del garaje destellando en su mente. Necesito pensar en cómo decir la verdad. El pánico inundó el rostro de Lucía. Esta era una variable que no había tenido en cuenta. Un Alejandro que no estaba interesado en pelear, en ganar a toda costa. No puedes estar hablando en serio. Arruinarás todo. ¿Por qué? ¿Por una culpa fuera de lugar, por una mujer que dejaste atrás? No solo la dejé atrás, Lucía, dijo, su voz peligrosamente baja. Traté de borrarla, y recién ahora estoy empezando a entender la diferencia. Cerró la maleta y salió de la habitación, dejándola sola entre sus muestras y revistas, la reina silenciosa de un reino vacío y desmoronado. La reconstrucción. El silencio estéril de la suite del hotel fue un respiro bienvenido. Por primera vez en años, Alejandro estaba rodeado de una ausencia de expectativas.
No había miembros del consejo a los que aplacar, ni agendas sociales que gestionar, ni Lucía tratando de redecorar su vida. Solo estaba él y el peso aplastante de sus propias decisiones. Fue en esta soledad donde se dio cuenta de que la batalla con Marina por la empresa era un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Las verdaderas víctimas de su guerra contra el pasado eran sus hijos. No, había visto mucho a Leo y Sofía desde la separación. Se dijo a sí mismo que era porque estaban ocupados con sus propias vidas, la universidad, la escuela, los amigos. Pero la verdad era que había mantenido su distancia porque su presencia era un espejo, reflejando una versión de sí mismo que no quería ver. Un fracaso como padre. Sus intentos de conexión eran torpes y transaccionales. Les enviaba dinero, les compraba regalos caros que no pedían y sugería salidas a restaurantes de 5 estrellas donde el silencio entre ellos era tan denso como las cortinas de terciopelo. Decidió intentarlo de nuevo, no con un gran gesto, sino con algo simple. Llamó a Sofía. «Hola, cariño, soy papá». La pausa al otro lado de la línea fue reveladora. «Hola. Me preguntaba si tú y Leo estarían libres para ir a comer pizza este fin de semana, a ese viejo lugar al que solíamos ir en Malasaña, el Rincón de la Abuela». Otra pausa. El Rincón era su lugar. Era barato, ruidoso y tenía manteles de cuadros rojos grasientos. Era donde iban para los cumpleaños y después de los partidos de fútbol. Era un lugar del antes. «Tendré que preguntarle a Leo», dijo Sofía, su voz poco comprometida. «Te mando un mensaje». Ella lo hizo, unas horas más tarde. «Leo dice que podemos ir el sábado a las 7». La falta de entusiasmo era palpable, pero era un sí. Cuando entró en el Rincón ese sábado, ellos ya estaban allí, sentados en un reservado en la parte de atrás. Verlos juntos fue una sacudida. Leo, con sus ojos oscuros e intensos, tan parecidos a los de Marina, tenía un brazo protector descansando en el respaldo del asiento detrás de su hermana. Sofía estaba deshilando un hilo suelto en sus jeans, con los hombros encogidos. Parecían 2 soldados en territorio hostil. «Hola», dijo Alejandro, deslizándose en el reservado. El vinilo estaba agrietado y familiar. «Gracias por venir». «Sofía quería», dijo Leo, su voz sin emociones. Fue una aclaración inmediata. «Estoy aquí solo por ella». El abismo entre ellos se sentía inmenso, infranqueable. Trató de llenarlo con conversación trivial. Le preguntó a Leo sobre sus clases, a Sofía sobre su próximo proyecto de arte. Sus respuestas eran cortas y monosilábicas. El aire estaba lleno de acusaciones tácitas. El ruido alegre de la pizzería, las familias riendo, los pedidos siendo gritados, solo resaltaba su propio silencio tenso. Su pizza llegó, una grande de pepperoni, justo como siempre pedían. Alejandro les sirvió una porción a cada uno, un simple acto doméstico que se sentía ajeno y performativo. Fue Sofía quien finalmente rompió la tensión. «Mamá dijo que te mudaste de la casa». «Sí», dijo Alejandro, agradecido por la oportunidad. «Estoy en un hotel por un tiempo. Solo necesitaba un poco de tranquilidad». «¿Tranquilidad de qué?», desafió Leo, sus ojos entrecerrándose. «¿De tu prometida poniéndote de los nervios? ¿Es mucho trabajo gestionar la vida por la que destruiste la nuestra?» «Leo», susurró Sofía, colocando una mano en su brazo. «No, es una pregunta justa», dijo Alejandro, mirando a su hijo. Vio no solo ira, sino un dolor profundo. «Cometí un desastre». «¿Un desastre?» La risa de Leo fue áspera. «Un desastre es cuando derramas algo.
Tú detonaste una bomba en medio de nuestra familia y te fuiste con tu nueva novia, mientras mamá tenía que buscar entre los escombros. ¿A eso le llamas un desastre? Cada palabra era cierta. Escucharla de su hijo era como tragar vidrio. ¿Y lo que le estás haciendo a mamá ahora?, continuó Leo, su voz temblando de furia contenida. Ella nos contó la verdad, sobre todo, cómo te ayudó a empezar la empresa. No solo la dejaste, trataste de robarle toda su historia de vida. ¿Tienes alguna idea de lo que es eso? Ver a tu madre tener que luchar por el crédito de su propia vida contra el hombre que se suponía que era su compañero. Alejandro no tenía defensa. No había nada que pudiera decir que no sonara como una excusa vacía, así que simplemente se sentó allí y lo aguantó. Su madre, dijo, su voz ronca, es la persona más brillante y resiliente que he conocido. ¿Y yo? Lo di por sentado. Olvidé quién era, quiénes éramos. Empecé a creer en mi propia propaganda. Lo siento mucho por todo. No fue suficiente. Una disculpa no podía coser las heridas que había infligido, pero fue lo primero honesto que le había dicho a sus hijos en años. Sofía se había quedado callada, sus ojos llenándose de lágrimas. «Te echo de menos», susurró, tan suavemente que apenas lo escuchó. «Echo de menos al papá que solía ser». Ese fue el golpe que finalmente lo destrozó. No fue la ira de Leo, sino el dolor silencioso de Sofía. Fue la realización de que sus hijos no solo estaban enojados por sus acciones, estaban de luto por el padre que había sido. Un padre que iba a sus partidos de fútbol, que les ayudaba con sus deberes, que existía en sus vidas como una presencia cálida y constante, no un benefactor rico y distante. Miró a sus dos hijos, estas personas increíbles que él y Marina habían criado, y vio la extensión completa y devastadora de sus elecciones. El dinero, la mansión, los elogios del mundo de los negocios, todo era ceniza. Había estado tan concentrado en construir un legado de éxito que había destruido por completo a su propia familia. Su retrato en sus vidas se estaba desvaneciendo, y él era el que sostenía el borrador. La verdad es el último activo. El día en que debían regresar al juzgado, el ambiente era completamente diferente. La historia había cobrado vida propia, y la sala estaba llena de un murmullo de anticipación. Alejandro llegó solo. Había roto oficialmente su compromiso con Lucía, una conversación fea y transaccional que involucró a abogados y acuerdos de confidencialidad. Se sintió menos como una ruptura y más como una fusión hostil que se desmoronaba. No sintió tristeza, solo una sombría sensación de alivio, como si una fiebre se hubiera roto. Se sentó en su mesa, con don José Pérez a su lado. Don José estaba tenso, su habitual confianza pulida reemplazada por una defensividad frágil. Le había aconsejado a Alejandro que luchara contra la demanda de Marina hasta el final, que la enterrara en papeleo y agotara sus recursos. Alejandro se había negado. «No vamos a contrademandar», le había dicho Alejandro esa mañana. «No vamos a tratar de desacreditarla. Vamos a escuchar». Don José lo había mirado como si hubiera perdido la cabeza. Cuando Marina entró con Elías Ruiz, se veía exactamente igual, compuesta, decidida. Pero esta vez, cuando sus ojos se encontraron con los de Alejandro, él no apartó la mirada. Mantuvo su mirada y le dio un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. Fue un gesto de concesión, de respeto. Vio un destello de sorpresa en sus ojos antes de que ella dirigiera su atención a la jueza. «Don José», comenzó la jueza Torres, con un tono totalmente de negocios. «La última vez que estuvimos aquí,
El señor Ruiz hizo una afirmación bastante extraordinaria en nombre de su clienta. ¿Tiene una respuesta? Don José se puso de pie, barajando sus papeles. Su señoría, con el debido respeto, la afirmación es infundada. Si bien el señor Vargas reconoce el apoyo de su ex esposa en los primeros años, como cualquier cónyuge apoyaría a otro, esto de ninguna manera constituye una sociedad legal. Él continuó, citando precedentes legales y estatutos corporativos. Alejandro apenas escuchaba. Estaba observando a Marina. Estaba recordando. La vio en la mesa de su cocina a las 2 a.m., reescribiendo su plan de negocios, porque como ella dijo suavemente, el suyo era brillante en la tecnología, pero un poco difuso en los humanos. La vio encantar a su primer inversor, no con números, sino con una explicación apasionada y elocuente de cómo su producto mejoraría genuinamente la vida de las personas. Él era el ingeniero. Ella era la conciencia. Él había construido el motor, pero ella había dibujado el mapa. Señor Ruiz, la jueza le indicó cuando don José finalmente terminó. Elías Ruiz se puso de pie. Su señoría, podríamos pasar semanas interrogando a los primeros empleados. Podríamos traer contadores forenses y expertos en propiedad intelectual. Podríamos convertir esto en una guerra larga, fea y muy pública. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Alejandro vio a don José, tenso, preparándose para la réplica. Pero mi clienta no tiene ningún deseo de hacer eso, continuó Elías. Esto nunca se trató de librar una guerra. Se trataba de corregir el registro. Por lo tanto, nos gustaría proponer un tipo diferente de acuerdo. Colocó una carpeta delgada sobre la mesa. Un alguacil se la entregó a la jueza Torres y otra a don José. Alejandro se inclinó para mirar la copia de don José. No era una demanda de dinero. No era un reclamo de un porcentaje de la empresa. Era una sola página a doble espacio. En la parte superior, en letras negritas, decía: La historia oficial de Vargas Innovaciones, los años fundacionales. Debajo había una narrativa, una historia. Detallaba el inicio de la empresa, no como el mito del genio solitario, sino como la verdad, una asociación. Hablaba del garaje, de la herencia de Marina, de sus contribuciones de diseño, de su papel en la formación del espíritu de la empresa. No disminuía el papel de Alejandro como el visionario tecnológico, pero elevaba el de ella a su lugar legítimo como cofundadora, estratega y brújula moral. El párrafo final era la propuesta de acuerdo. Declaraba que Marina renunciaría a todas las reclamaciones sobre acciones fundacionales y cualquier participación financiera más allá de la división estándar de bienes conyugales. A cambio, el documento, esta historia verdadera, debía ser ingresado en el registro corporativo oficial de Vargas Innovaciones. Debía ser enmarcado y colgado en el vestíbulo de la sede de la empresa. Y debía ser la primera página de la sección acerca de nosotros en el sitio web de la empresa, a perpetuidad. Ella no estaba pidiendo su dinero, estaba pidiendo la verdad. El silencio en la sala era absoluto. Don José miró la página, completamente perplejo. Era una jugada tan fuera del manual legal que no tenía respuesta. No se podía luchar contra una historia con una demanda. La jueza Torres terminó de leer, se quitó las gafas y miró de la página a Marina, y luego a Alejandro. Una mirada lenta y conocedora de profundo respeto amaneció en su rostro. «Señor Vargas», preguntó, su voz más suave que antes. «¿Cuál es su respuesta a esta propuesta?» Este era el momento, la culminación de todo. Todavía podía luchar.
podía volver al hombre que había sido, el hombre que ganaba a toda costa. Podía salvar su fortuna y su ego, o podía salvarse a sí mismo. Alejandro se puso de pie lentamente. No miró a su abogado. Miró directamente a Marina. «Su señoría», dijo, su voz clara y firme, encontrando una fuerza que no sabía que aún poseía. «He leído el documento de la señora Vargas y lo encuentro completamente exacto. Sus contribuciones no fueron solo de apoyo, fueron fundamentales. Sin ella, no existiría Vargas Innovaciones. Acepto su propuesta en su totalidad, y me gustaría declarar ante este tribunal, y para que conste en acta, que lamento profundamente mis intentos de borrarla de una historia que es tanto suya como mía». Miró a Marina. Por primera vez, su compostura serena se rompió. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza o victoria. Era una lágrima de liberación. La verdad, después de tantos años, finalmente había sido dicha. La que a la esperanza del futuro, el momento que siguió fue borroso. El golpe del mazo de la jueza fue una señal de partida para un torbellino de movimiento. Abogados se agruparon, reporteros se apresuraron, pero Alejandro no vio nada de eso. Sintió una extraña ligereza, como si un peso masivo e invisible que había estado cargando durante años se hubiera levantado. Se había rendido públicamente, había renunciado al mito que había construido tan cuidadosamente, y al hacerlo, había recuperado un pedazo de sí mismo que pensó que se había ido para siempre. Don José estaba apoplético. «Alejandro, ¿qué has hecho?», siseó mientras guardaban sus maletines. «Acabas de entregarle una bomba de relaciones públicas. Has admitido en el registro que la historia oficial de tu empresa era una mentira». «No, don José», dijo Alejandro con calma, encontrando la mirada furiosa de su abogado. «Acabo de admitir la verdad. Hay una diferencia». Firmó el último de los papeles que su abogado le entregó, su mano firme. No sintió arrepentimiento. Vio a Marina y a Elías Ruiz al otro lado de la sala, hablando en voz baja. Sabía que tenía que hablar con ella, no para negociar o explicar, sino simplemente para terminar. Caminó hacia ella, sus pasos haciendo eco de los latidos de su corazón. Elías lo vio venir y con un asentimiento a Marina, se alejó discretamente. Se quedaron de pie, uno frente al otro, en la sala ahora vacía. El silencio entre ellos ya no estaba cargado de tensión, sino lleno del peso de 24 años de historia compartida. Lo bueno, lo malo, lo hermoso y lo roto. «Gracias, Alejandro», dijo Marina, su voz tranquila. No era el agradecimiento triunfante de una vencedora, sino un reconocimiento simple y genuino. «No me des las gracias», dijo él, con la voz espesa de emoción. «No deberías haber tenido que hacer nada de esto. Siempre fue tu historia. Solo lamento que me haya tomado tanto tiempo recordar cómo leerla». Buscó en su rostro la ira y el resentimiento que merecía ver. Pero se habían ido. En su lugar había una tristeza profunda y cansada, y algo más, un destello de la antigua compasión, la empatía que él había confundido con debilidad durante tanto tiempo. «¿Por qué?», preguntó, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué lo hiciste de esta manera, Marina? Pudiste haberme quitado millones. Pudiste haber paralizado la empresa». Ella miró hacia otro lado por un momento, hacia las grandes ventanas que daban a la ciudad. ¿Qué habría logrado eso? Nuestros hijos verían a su padre arruinado, y su madre se convertiría en una mujer amargada y rica. La empresa que construimos juntos se habría empañado. Todo habría sido para nada.
No quería destruir nuestro pasado, Alejandro. Quería reclamarlo. Esto nunca se trató de dinero. Se trataba de nuestros hijos. Quería que Leo y Sofía supieran que la mujer que los crió no era solo la esposa de alguien. Quería que supieran que su madre ayudó a construir algo importante. Quería que supieran que una sociedad, una real, es más que lo que está escrito en un certificado de acciones. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. En todos sus cálculos, todas sus justificaciones egoístas, nunca había considerado esa perspectiva. Había estado tan consumido con lo que estaba ganando, mientras ella había estado luchando por lo que sus hijos estaban perdiendo. Una historia de la que estar orgullosos. Un sollozo crudo y áspero salió de su pecho. Era un sonido de dolor puro y sin diluir. Por su matrimonio, por su familia, por el hombre que no había logrado ser. La fachada pulida de Alejandro Vargas, CEO, se hizo añicos por completo, dejando solo a un hombre roto y arrepentido. No intentó ocultarlo. La dejó ver la profundidad total de su ajuste de cuentas. Marina no se apresuró a consolarlo. No ofreció palabras trilladas. Simplemente se quedó allí y fue testigo de su dolor, concediéndole la dignidad de su propio colapso. Ella lo había visto en su mejor momento y en su peor, y ahora lo estaba viendo en su estado más desnudo y honesto. Después de un largo momento, finalmente logró controlarse. Se limpió los ojos, sintiéndose completamente expuesto. «Voy a vender la casa», dijo, las palabras saliendo a borbotones. «¿Y Lucía? Hemos terminado. Se acabó». No lo estaba diciendo para recuperarla. Sabía que eso era imposible. Lo estaba diciendo porque necesitaba que ella supiera que la ilusión había terminado. Había terminado con la vida que había construido sobre una base de mentiras. Marina simplemente asintió, aceptando la información sin juzgar. «¿Qué harás ahora?» «No lo sé», admitió. Y fue la respuesta más honesta que había dado en una década. «Tratar de ser un padre. Tratar de ser un mejor hombre». Sonaba desesperadamente a cliché, pero en el silencio de ese juzgado, se sintió como una promesa sagrada. Sabía que no podía ganarse su perdón, no de verdad. Eso no le correspondía a él pedirlo. Pero tal vez, solo tal vez, podría comenzar el largo y arduo proceso de recuperar su propio respeto. Conclusión. Llamada a la acción. 3 meses después, el mundo se veía diferente. Fiel a su palabra, Alejandro había implementado la propuesta de Marina. La recién nombrada historia de la fundación era lo primero que veían los visitantes en el sitio web de Vargas Innovaciones. Una copia bellamente enmarcada, impresa en papel de archivo, colgaba en el vestíbulo junto a la declaración de misión de la empresa. Causó revuelo en la industria, pero uno positivo. La historia de reconciliación e integridad era mucho más poderosa que la de un divorcio desordenado. Las acciones de la empresa, después del tambaleo inicial, nunca habían estado más altas. Alejandro vendió la mansión de La Moraleja y se mudó a un apartamento modesto y cómodo en el barrio de Salamanca. Vendió el Bentley. Empezó a tomar las riendas de la fundación filantrópica de la empresa, una parte del negocio que siempre había delegado, y encontró un sorprendente sentido de propósito en ello. Estaba trabajando para construir algo que no se medía en márgenes de beneficio. El trabajo más difícil, sin embargo, fue reconstruir las ruinas de su familia. Fue un proceso lento y minucioso, sin garantía de éxito.
Ya no intentaba comprar el afecto de sus hijos. En cambio, se presentó. Fue a las exposiciones de arte de Sofía y a los debates universitarios de Leo. No se sentaba en la primera fila. Se quedaba tranquilamente en la parte de atrás, sin esperar nada. Les enviaba mensajes de texto, no para concertar reuniones, sino para decirles que estaba orgulloso de ellos. El primer avance llegó de forma inesperada. El portátil de Leo se estropeó la noche antes de una presentación importante. Después de intentarlo todo, en un momento de desesperación, llamó a Alejandro. Alejandro dejó todo y pasó las siguientes 6 horas con su hijo, no como un CEO delegando un problema, sino como un padre, ayudándolo pacientemente a recuperar los archivos y reconstruir la presentación. Trabajaron hasta el amanecer, impulsados por el café y un sentido compartido de propósito. Cuando salió el sol, Leo lo miró al otro lado de la mesa de la cocina, con el agotamiento y la gratitud en sus ojos. «Gracias, papá», dijo. Las 2 palabras fueron un puente sobre un vasto cañón. Su relación con Marina encontró un nuevo y tranquilo ritmo. No eran amigos, no en el sentido tradicional. Las cicatrices eran demasiado profundas para eso, pero eran socios en una nueva empresa, la crianza de sus hijos hasta la edad adulta. Hablaban una vez a la semana, discutiendo las solicitudes universitarias de Sofía o los planes de pasantía de verano de Leo. Las conversaciones eran educadas, a veces un poco formales, pero sustentadas por un nuevo respeto duramente ganado. Una tarde de sábado, Alejandro estaba en un parque local, viendo a Sofía jugar en una liga de fútbol. Desde el otro lado del campo, vio a Marina en la banda, animando. Él había tenido cuidado de mantenerse a distancia en estos eventos, dándole espacio. Pero ese día, ella se acercó a él. «Ha mejorado mucho en sus saques de esquina», dijo Marina, con los ojos en su hija. «Tiene tu determinación», respondió Alejandro, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, 2 padres observando a su hija, un pasado compartido y un futuro separado convergiendo en el momento presente. «Leo me dijo que lo ayudaste con su proyecto», dijo Marina, volviéndose a mirarlo. «Eso fue algo bueno que hiciste, Alejandro». «Fue lo menos que pude hacer», dijo él. «No», dijo ella, con la mirada fija. «No lo fue. Fue un comienzo». Un silbato sonó, y el partido terminó. El equipo de Sofía había ganado. Corrió, sudorosa y radiante, y abrazó a su madre. Luego se giró, y sin dudarlo, le dio un abrazo a Alejandro también. Era la primera vez que ella iniciaba cualquier afecto físico desde la separación. Sostuvo a su hija, abrumado, y se encontró con la mirada de Marina por encima del hombro de Sofía. Ella le dio un pequeño, casi imperceptible, asentimiento. No era una promesa de perdón, y ciertamente no era una insinuación de reconciliación. Era un reconocimiento de que él estaba presente, de que estaba intentando, de que la primera piedra de una nueva base había sido colocada. Sabía que nunca recuperaría lo que había tirado tan descuidadamente. La familia que había tenido era un país al que nunca podría regresar. Pero mientras estaba allí, entre la mujer a la que había agraviado y la hija que estaba tratando de reconquistar, sintió un destello de algo que no había sentido en años. Esperanza. El camino hacia la redención era largo e incierto, pero por primera vez, finalmente estaba caminando en la dirección correcta. Conclusión y preguntas para la audiencia. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide por los precios de las acciones o los metros cuadrados, sino por la integridad de nuestras relaciones y la verdad
de nuestras propias historias. El viaje de Alejandro de millonario arrogante a padre arrepentido nos muestra que nunca es demasiado tarde para asumir la responsabilidad y comenzar el arduo trabajo de la reconstrucción. La fuerza tranquila de Marina nos enseña que el poder no siempre ruge. A veces, se encuentra en el coraje de exigir la verdad. ¿Qué te pareció la decisión final de Marina en el juzgado? ¿Crees que la redención de Alejandro es real? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para más historias emocionantes.